Este sería entonces el video del ejercicio 2, en el que vamos a revisar cómo en VHDL vamos a implementar una máquina de estado. En este caso lo que yo voy a hacer es hacer un ejemplo con esta máquina de estado que tiene 4 estados y tiene una entrada. Si la entrada que denominé I es 0, entonces la secuencia que va a seguir esta máquina de estado es esta, de 000 a 011, luego a 110, luego a 101 y después retornar al 000. En el caso de que la entrada fuera 1, la secuencia va a ser inversa. Entonces, acá ya tengo el programa del Xilinx y voy a hacer lo mismo que la vez anterior. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le voy a dar por nombre ejercicio 2, las mismas condiciones de inicio, y voy a crear un nuevo VHDL módulo. Le doy un nombre y aquí una entrada CLK que va a corresponder al reloj, una entrada RST que va a corresponder a un reset, una entrada I que va a ser la que yo voy a manejar para hacer que la secuencia vaya en un sentido o en otro, y una salida O. Le doy next, le doy finish y me crea el código básico. Lo primero que voy a hacer es modificar esta salida O, porque necesito que la salida O también tenga 3 bits, por lo tanto voy a transformar después del stdlogic guión bajo y especificar que voy a trabajar con un vector. Luego abro y cierro paréntesis para definir las dimensiones de este vector, que en este caso va a ser de 2 down to 0. Y luego voy aquí en la parte de arquitectura, voy a crear un tipo de variable al cual voy a llamar state, que puede asumir valores de S1, S2, S3 o S4. Y voy a definir unas señales que se van a llamar state act, que sería el estado actual, state next, que sería el estado siguiente. O sea que estos valores, estas señales pueden asumir valores dentro de este grupo, que serían estos valores de acá. Voy a agregar lo siguiente, voy a crear un proceso para la variable CLK. Entonces escribo end process, escribo if CLK event and CLK igual a 1, then. Aquí estoy diciendo que en caso que ocurra un evento de reloj y que ese reloj sea 1, o sea en los flancos de subida, voy a hacer algo. Agrego otro if, en este caso para la variable reset. Si reset es igual a 1, entonces voy a hacer algo y voy a cerrar el tiro esta instrucción con if, punto y coma. Si reset es igual a 1, lo que voy a hacer es resetear la máquina de estado volviendo al estado inicial. Por lo tanto, el state act, que sería el estado actual, lo voy a definir como S1, que sería mi primer estado. En caso contrario, o sea que reset no sea 1, sino que sea 0, voy a hacer que el estado actual se asigne como el estado siguiente. ¿Cuál va a ser el estado siguiente? Lo vamos a configurar más adelante. Ahora voy a definir cómo defino cuál va a ser el estado siguiente. Para eso creo un nuevo process. En este caso va a depender de state act, o sea un proceso que va a tener como variable de entrada el estado actual. Le doy begin y escribo al tiro en process. Aquí voy a definir que el state next, para asignarle un valor por defecto, lo voy a definir como el state act, como el estado actual. En caso de que ninguno de los casos se cumpla, por defecto se asuma que el estado siguiente va a ser el estado actual. Y luego de eso voy a agregar la sentencia case. Un case es una especie de selector. En caso de que se cumpla cierta condición de una variable, va a ser una función. Si se cumple otra condición, va a ser otra. Si se cumple otra condición, va a ser otra. Es como si fuera una especie de menú. Y que vamos a evaluar el estado actual. Parafraseando el código, es que en el caso de que el estado actual sea algo, voy a definir ciertas funciones. Antes voy a escribir end case para terminar el ciclo del case. Y luego voy a escribir when, o sea, cuando el state act valga S1. En este caso recuerden que state act está definido como un tipo stage que va a tomar solamente estos 4 valores posibles. Entonces cuando state act corresponda a S1, voy a ejecutar cierta función y escribo este símbolo así. Ahora, ¿qué se va a ejecutar? Depende. Volviendo al diagrama de la máquina de estado, tengo que
estoy en el estado 1, que sería este, y luego yo me tengo que preguntar, si la entrada vale 0, entonces voy a ir al S2, que sería este. Pero si la entrada vale 1, voy a tener que ir al S4, que sería este. Entonces lo defino aquí de esta manera. If i es igual a 0, entonces si i vale 0 paso al S2. Y eso lo escribo así. El siguiente estado va a ser el S2. Pero si no, o sea que i es igual a 1, entonces el estado siguiente ya no va a ser S2, sino que va a ser S4, que sería este de acá. Entonces el state next va a ser igual a S4. Y tengo que terminar la función condicional con endIf. Esto lo voy a tener que repetir 3 veces más. Así que voy a copiar simplemente esta parte del código y la voy a pegar. Pero ahora ya no quiero evaluar el estado S1, sino que voy a evaluar cuando estoy en el estado S2. Si estoy en el estado S2 e i es igual a 0, el siguiente estado va a ser el 3. Si estoy en S2 pero i vale 1, el siguiente estado va a ser el S1. Pego otra vez la misma estructura. Si estoy en el estado 3 e i es igual a 0, el siguiente estado va a ser el S4. Si estoy en el S3 e i vale 1, entonces el siguiente estado va a ser S2. Si estoy en el estado 4 y i vale 0, entonces el siguiente estado va a ser el 1. Si estoy en el estado 4 e i vale 1, el siguiente estado va a ser el S3. Y con eso termino ya la función, este proceso en el que yo defino el estado siguiente. Entonces, resumiendo, tengo que aquí en cada evento de reloj, si reset vale 1, vuelvo al estado 1, pero si reset vale 0, entonces el estado actual siempre va a ir al estado siguiente. ¿Cuál va a ser el estado siguiente? El que se define en esta otra función, que es la que acabamos de escribir. Lo siguiente es definir cuáles van a ser los valores de las salidas, y para eso voy a crear otro proceso que también va a depender del estado actual. Le doy begin y le doy end process, y lo primero que tengo que hacer en este caso, mis salidas, que las definí acá con la letra O, voy a darle un valor por defecto. O paréntesis 0 va a asumir el valor de 0, O paréntesis 1, o sea del vector O por defecto va a también tener un valor 0, y lo mismo con O paréntesis 2, también va a tener un valor por defecto 0. Y ahora voy a crear un nuevo case también dependiente del estado actual y voy a definirlo así. Cuando estoy en el estado S1, voy a hacer que O2 asuma el valor 0, O1 también asuma el valor 0, punto y coma, y que O0 también asuma el valor de 0, que es precisamente lo que definí acá. En el primer estado los tres valores son 0. Esto lo voy a copiar 3 veces más para cada uno de los estados. Tengo el estado 2 en donde los valores ya no son 0, 0, 0, sino que son 0, 1, 1. Entonces simplemente reemplazo estos valores aquí. Para el caso 3, los valores de las variables son 1, 1, 0. Por lo tanto reemplazo en este caso S y S. Y para el caso del estado 4, la salida es 1, 0, 1. Por lo tanto reemplazo S y reemplazo S. Con eso yo terminaría lo que es el módulo. Le doy a implementar y me aparece un error. Voy a revisarlo acá. Y claro, aquí la asignación va con este símbolo. Vuelvo a implementar. Me aparece este error. Y claro, aquí lo que falta es que inicié una instrucción case, pero no la finalicé. Entonces tengo que agregar end case. Y ahora sí, vuelvo a implementar. Y ya no aparece un error, me aparece una advertencia. Y en ese caso es que me está diciendo que aquí estoy dependiendo de una variable i, que obviamente no tiene una asignación. Y está bien porque i va a ser una entrada que yo voy a modificar en la parte de la simulación. Entonces voy aquí, creo un nuevo VHDL test bench, le voy a dar nombre ejercicio 2, simu, next, next y finish. Y me va a crear un nuevo archivo fuente con la estructura básica. Y aquí la vez anterior nosotros eliminamos todo lo que tuviera que ver con el reloj, que fue esta sentencia de acá y esto de acá, y en este caso no lo vamos a hacer porque ahora sí nos interesa la señal del reloj. Luego tenemos esta otra parte que también vamos a utilizar, y voy a crear un nuevo proceso tomando como estructura este mismo código. Le voy a llamar SteamProc1, pero lo que voy a hacer es que voy a esperar por 100 nanosegundos
y voy a hacer lo mismo que hice la vez anterior, en que yo voy a cambiar de estado una variable, que en este caso va a ser la i, que es nuestra entrada, y va a asumir el valor de not i. También vamos a crear otro SteamProc que vamos a llamar SteamProc 2, pero en este caso lo que vamos a hacer es modificar la señal reset. También vamos a cambiarla de valor, pero por un tiempo más prolongado, 500 nanosegundos. Le doy implementar acá, voy aquí a simulación, le doy doble clic acá para ver la simulación. Y aquí me aparece entonces la ventana de la simulación. La voy a expandir, lo voy a ampliar, de forma que pueda ver lo que ocurre con el sistema. Y bueno, lo que tengo aquí entonces, la primera señal es el reloj, que va variando en un periodo de 5 nanosegundos, y en cada cambio positivo, cada flanco positivo, hay un cambio de estado, y ese cambio de estado lo vemos reflejado en estas secciones. Y lo que aparece acá es el vector O, que si lo puedo expandir acá también lo puedo ver cada señal por separado, pero aquí lo que me interesa ver es cómo se va completando la secuencia. Entonces yo tengo, por ejemplo, en este caso, el estado con su salida 011, que corresponde a el S2, que sería este de aquí. Estoy en el S2 y el valor de I en este caso es igual a 0. Por lo tanto, el avance va a ser en este sentido. O sea, el siguiente caso va a ser el S3, que corresponde al 110, que es precisamente lo que aparece aquí, 110. El siguiente caso entonces sería el S4, que sería el 101, y el siguiente va a ser el S1, que sería el 000. Y así se va repitiendo esta secuencia hasta que vamos a encontrarnos con que estoy en el estado 4, 101, y como ahora i vale 1, el siguiente estado debería volver a ser el estado 3, que sería el 110. Luego pasa al estado 2, que es el 011, y luego de vuelta al estado 1, que sería el 000, y luego al estado 4, que sería el 101, y así sucesivamente va en el sentido contrario al anterior. Si avanzamos un poco, vamos a llegar a la parte donde tenemos un cambio de estado de la variable reset, que sería este caso de acá. Y cuando tengo la variable reset en 1, lo que voy a hacer es que el estado que va a asimilarse va a ser el estado 1, y lo que vemos es precisamente eso, que aquí cuando reset está en 1 no hay cambio de estado, porque estoy continuamente manteniendo la salida en 000, que corresponde al estado 1, y va a ser así hasta que reset vuelva a valer 0, independiente de lo que pase con i. En este caso la simulación termina acá. Se puede continuar agregando este botón de yo vuelvo a agregar más estados de simulación, y ahí otra vez vuelvo a la parte de la secuencia con los estados correspondientes. Y ese sería el segundo ejercicio de programación en VHDL. Sigue siendo a un nivel básico, pero es lo necesario para poder implementar lo que les pedí.